Aprender un idioma supone también conocer su forma de ver y entender el mundo, conocer sus costumbres, sus tradiciones y sus fiestas. Lo bonito de España es que es muy diferente. Vayas donde vayas, cada sitio tiene sus características y su folclore propio. En este vídeo, como profe de español y como española que soy, voy a mostrarte las tradiciones y fiestas más sorprendentes, curiosas y diferentes tanto para ojos extranjeros como para los propios españoles. ¡Ponte cómodo! ¡Empezamos! ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Un pequeño inciso antes de comenzar. En este vídeo comento algunas fiestas y tradiciones de España, pero por supuesto no incluyo todas, o bien porque aún no las conozco, o bien porque no caben todas en un solo vídeo. Así que si tú conoces otras tradiciones interesantes, diferentes y sorprendentes, déjamelas en comentarios para futuros vídeos. ¡Muchas gracias! Y segundo inciso pequeñito, este vídeo no pretende ofender ni criticar a nadie, ni a ninguna tradición, ni a ningún lugar. Yo no quiero ofender ni que se enfade nadie. Lo bonito de España es la gran variedad de costumbres y tradiciones con las que contamos, así que no se me ofenda a nadie, cero prejuicios y empezamos. En esta primera parte vas a conocer las tradiciones y fiestas más conocidas internacionalmente y además vas a poder conocer cuál es su peculiar origen. La primera tradición, fiesta, costumbre que tenemos en España y que a los ojos de los extranjeros es muy rara pero que les encanta es nada más y nada menos que la fiesta de la tomatina. Esto, hay que aclararlo, no se celebra en toda España, aunque es una fiesta que ya tiene mucho renombre internacionalmente. Se celebra en el municipio valenciano de Buñol y se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto. Por si hay alguien aquí que no sepa en qué consiste la tomatina, básicamente es una batalla de tomates, donde la gente pues va a pasárselo bien, a beber, a disfrutar y también a tirarse tomates entre unos y otros. Hay varias teorías de cómo se originó y cómo empezó esta festividad y esta fiesta de arrojarse tomates. Esas teorías nos dicen que todo comienza en 1945 en la plaza de la ciudad donde actualmente se celebra la tomatina. ¿Qué pasó? Pues que había una fiesta tan típica de esta zona de gigantes y cabezudos. Según cuenta esta teoría, algunos jóvenes quisieron sumarse a este desfile de gigantes y cabezudos, pero al resto de gente no le pareció demasiado bien. ¿Qué pasó cuando saltaron estos jóvenes al desfile? Que no mucha gente estaba contenta con esto y empezaron a forzajear y a pelearse. Uno de estos jóvenes se cayó al suelo y al levantarse decidió que iba a empezar una pelea. ¿Qué había cerca de él para poder pelearse? Había un puesto de verduras, así que cogió lo primero que pilló, un tomate, y empezó a tomatazos. Pero ¿cómo empieza la tradición? ¿Solo por esta anécdota? No. Resulta que al año siguiente esta escena se repitió y unos jóvenes saltaron a este desfile de gigantes y cabezudos. El público, que ya se esperaba esta reacción, decidieron llevar tomates de sus casas y ahora sí, para reivindicar que no tenían que saltar al desfile y que dejaran eso en paz, se liaron a tomatazos. Y ahí sí empezaron las batallas de tomates. Esta festividad, bueno, luego ha sufrido prohibiciones, cambios, pero en la actualidad, tal y como se conoce hoy día, es toda una batalla de tomates que es, como ya he dicho antes, súper popular en todo el mundo. Creo que todo el mundo, cuando piensa en España, se le viene esta imagen de gente llena de tomate por las calles de Buñol y que, en fin, que es una fiesta muy divertida, muy icónica y muy española. De hecho, los españoles yo creo que tenemos cierta afición a tirarnos cosas, porque también en España tenemos una fiesta donde nos tiramos vinos. Y es que sí, a los españoles nos encanta tirarnos cosas los unos a los otros, y si es una fiesta, pues oye, mejor que mejor. Vámonos con la segunda tradición. Esta segunda tradición es una tradición que creo que no solo está en España, sino también en otros países del mundo, y es una festividad, una celebración navideña. Y es que en España se recrean escenas de Belén, se hacen belenes con las figuritas de San José, la Virgen, el Niño Jesús, animales, entre otros. Esto pueden ser muy grandes o muy pequeños, pero yo no os vengo a hablar en concreto de los belenes, sino más bien de una figurita chiquitita, y es la figura del caganer.
¿qué es el caganer? Bueno, pues esta es una tradición catalana y el caganer es una figurita pequeñita. Os voy a dejar una foto por aquí, y es que esta figurita se escondía en los belenes, normalmente en rincones o en sitios donde no se le viera tanto. ¿En qué consiste esta figura? Pues como estáis viendo, es simplemente un hombre defecando, haciendo sus necesidades. Algo muy curioso es que esta tradición del caganer, aunque su origen es catalán, se extiende ahora por toda España y también por otras partes del mundo como Italia y Portugal, donde reciben el nombre del cagador o el cagón. Aunque no está muy claro por qué ponemos un caganer en el Belén, muchas teorías dicen que esta figura que fertiliza la tierra, por lo tanto es un símbolo de prosperidad y de buena suerte. Y es cierto que yo, por ejemplo, que soy de Castilla-La Mancha, siempre he oído que si tú encuentras en un Belén de estos grandes, si encuentras la figura del caganer, significa que vas a tener un nuevo año lleno de suerte. Y es que es una figura muy curiosa. Así que sí, aunque los belenes son una tradición navideña, católica, que representan una escena religiosa, también hay espacio, por lo menos en España y como os digo, también en Italia y Portugal, para poner a una persona, a un campesino que hace sus necesidades como una persona normal y de una total realidad. Así que si alguna vez venís a España y os encontráis con estos belenes grandes, buscad el caganer, porque si lo encontráis tenéis suerte garantizada para todo el año. La siguiente tradición, la tradición número 3, es también una tradición de Navidad, y esta a mí particularmente me encanta y es algo que también llama muchísimo la atención de los extranjeros y de las personas que no son de España. Y esta no es otra que la tradición de las 12 uvas o de las uvas de la suerte. ¿En qué consiste esta tradición? Bueno, pues en España, creo que en otros países de Latinoamérica también se hace así. Tenemos por costumbre el último día del año, el 31 de diciembre, antes de las 12 de la noche, prepararnos 12 uvas para que al llegar las 12 escuchemos en el reloj tan mítico de la Puerta del Sol las 12 campanadas. ¿Qué hacemos? Al escuchar este reloj, que todos los españoles estamos pendientes de la tele para poder verlo y oírlo, cuando escuchamos las 12 campanadas nos comemos una uva por cada campanada. Así que en total 12 campanadas, 12 uvas. ¿Por qué hacemos esto? Pues el origen de esta tradición nos explica que es también buscando buena suerte para el nuevo año que entra. Es una tradición muy divertida porque se hace bastante rápido, son 12 segundos donde te tienes que comer 12 uvas y a veces las uvas son bastante gorditas y cuesta tragárselas, por lo que hay escenas de todo tipo. Personas con las uvas que no se las pueden tragar, que tienen que escupirlas, que se les caen, así que sí, es muy divertido. Ya sabéis, si vais a España en Navidad o incluso a Latinoamérica, que en Nochevieja no dudéis en celebrar esta tradición de las 12 uvas, que oye, un buen rato pasas. De esta tradición de nuevo hay varias teorías. Hay una teoría que dice que esto fue una tradición que empezaron a hacer los españoles un poco copiando a los franceses al ver que ellos tomaban vino y uvas en Nochevieja. Va a preparar una cena de picoteo, ¿os apuntáis? Pero hay otra teoría que a mí me convence mucho más. La segunda teoría se remonta a 1909, donde en España se produce una cosecha abundantísima de uva blanca. Hay un excedente tan grande, esta cosecha hizo que el precio de la uva bajara muchísimo porque había muchísima uva y por lo tanto muchísima gente pudo comprar uvas y todo lo que quisieran con uvas. Todo. Así que sí, es una forma que tenemos tanto en España como en Latinoamérica de buscar la suerte para el nuevo año que entra, ya que son 12 uvas, 12 meses y que en fin, sea o no por suerte, es muy divertido y que si tenéis la oportunidad de vivirlo, hacedlo porque es maravilloso. Vámonos ahora con otra tradición, con otra fiesta, pero en este caso es, al igual que pasaba con la tomatina, una fiesta que se da únicamente en una ciudad de España, pero que es conocida internacionalmente. Y esa no es otra que las fiestas en honor a San Fermín, o popularmente conocidos como los Sanfermines. Esta fiesta se celebra en la ciudad de Pamplona, en Navarra, y todos los años empiezan su celebración el 6 de julio. Y en esta festividad de los Sanfermines lo que se hace es un encierro. Este encierro consiste en una especie de carrera donde tanto personas como toros corren
hasta que llegan a la plaza de toros. El origen de esta fiesta de los Sanfermines se remonta a la Edad Media, aunque la fama que tiene actualmente, que ya os digo que es enorme, se debe en parte a un libro que escribió Ernest Hemingway hablando de esta festividad, y es el libro que en español se tradujo como Fiesta, pero que el título original en inglés fue The Sun Also Rises, y que es un libro donde Hemingway habla de las aventuras, de los viajes, personajes que viajan por España y por Francia. Así que si vais a España en esta época, no dudéis también en ir a ver los Sanfermines, aunque esto sí, mucho cuidado porque puede ser peligroso y hay que tener siempre precauciones ante todo, chicos, precaución ante todo. Y la última tradición, festividad que os traigo es otra que es también súper conocida en todo el mundo y que es una maravilla a nivel artístico y a todos los niveles, o sea, es precioso. Y esta no es otra que la fiesta de las fallas, que se celebra en Valencia. Los orígenes de esta tradición, según tengo entendido, se remontan a una antigua tradición que tenían los carpinteros de la ciudad, donde en vísperas de la celebración de su patrón San José decidían quemar los trastos viejos y las cosas inservibles enfrente de sus talleres, calles y plazas públicas. Por ese motivo, el día en el que empieza esta fiesta coincide con el Día del Padre, el Día de San José, que es el 19 de marzo. Como todas las festividades, es una fiesta que ha ido evolucionando y cambiando con el tiempo, pero ahora es una festividad llena de iconismo, con unas imágenes que seguro todos tenéis acerca de las fallas, de estas figuras tan grandes que se queman y que son tan maravillosas y que tanto arte y trabajo tienen. Es una fiesta donde Valencia se entrega a la música y a la pólvora. Algunas de las citas falleras imprescindibles que no os podéis perder son la exposición del Ninot, la plantá, la cabalgata, el castillo de los fuegos artificiales, la ofrenda de las flores a la Virgen y la nit del foc. Pero, ¿qué os podéis encontrar en esta fiesta de las fallas en Valencia? Pues como os digo, pues podemos encontrarnos esta quema de estas figuras tan bonitas, tan artísticas, los ninots. Además, algo genial de las fallas es que siempre tienen un tinte satírico, crítico, que es genial. Además, es una fiesta que está también muy conectada, como decía antes, con la pólvora y con el fuego en general. Y es que también hay toda una exhibición por todas las calles de Valencia de todo tipo de petardos. Y sin duda, una festividad que si estás en Valencia lo vas a oír, lo vas a notar sí o sí. O sea, nadie se escapa de las fallas si estás en época de fallas en Valencia. Esta, de nuevo, es una tradición que a los extranjeros les sorprende muchísimo, y es que ver estas figuras, estos ninots quemándose les llama muchísimo la atención, y también el hecho, como os decía, de jugar con la pólvora, de estos petardos tan espectacular y es tan sonora también llama muchísimo la atención de los extranjeros, siempre para bien, pero que les encanta. Y como sabéis ya todos, muchísimos extranjeros viajan a España en estas fechas, también para la tomatina y para las otras festividades que os he comentado, para celebrarlo junto con los españoles porque les encanta. Bienvenido a la parte número 2. Aquí voy a mostrarte las fiestas más sorprendentes, más curiosas y donde se encuentra la segunda fiesta más rara del mundo según un periódico inglés. Pero eso ya lo descubrirás. ¡Adelante! La primera fiesta que quiero comentar es la Vijanera en Silió, Molledo, en Cantabria. Comenzamos nuestras fiestas raras, peculiares y diferentes de España con el primer carnaval de Europa, la Vijanera, que se celebra en Cantabria el primer domingo de cada año. Y salen a festejar la Vijanera, y es típica de varios valles de Cantabria, aunque actualmente solo se celebra en Silió. Los trapajones son los que van vestidos con elementos naturales, como musgo, corteza, hojas, maíz. Aquí podemos encontrar a los extravagantes y diferentes zarramacos, que aparecen vestidos con sombreros puntiagudos, grandes campanas y pieles de colores muy vivos. Muy bonito, me gusta. Cada zarramaco cumple una función específica, están ahí por algo. Todos juntos recorren todo el pueblo de Silió ahuyentando los malos espíritus. Que se vayan. Cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala. Después de leer las coplas donde se hace una crítica satírica de cada año ya terminado, La explotación laboral está ya descontrolada, que cobrando una miseria el Borbón dobló jornada. se continúa la fiesta con la caza del oso. Es algo así como una fiesta que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Estamos viendo la representación de la captura del oso. Uno de los vijaneros se viste de oso y se ve como por varios zarramacos se intentan capturarlo.
Eso se va a pasear durante todo el día por el pueblo para al final acabar con la muerte del oso. Y que además persigue atraer la buena suerte para este año que acaba de comenzar. Una fiesta que desde luego lo tiene todo: traje, diversión, supersticiones y muchísima cultura. ¿La conocías? La segunda es una de mis favoritas y esta se celebra en Pontevedra, en Galicia, y es la fiesta de Santa Marta en Ribarteme. Desde luego yo la primera vez descubrí esta festividad que yo desconocía y que además se la mostré a mis estudiantes de español, de verdad fliparon. Se abre un nuevo mundo. Gente que son muy locos todos. ¿Qué pensaríais si alguien os ofrece desfilar dentro de un ataúd con la ropa que llevarías puesta el día de tu funeral? ¿Qué te parece? Un tanto peculiar, ¿sí o no? Según el periódico The Guardian, esta es la segunda fiesta más rara del mundo, pero a mí me parece que tiene mucho encanto y que es algo muy peculiar. Sus protagonistas son ataúdes en los que van personas vivas y que se pasean alrededor del pueblo. Pero espera, ¿cómo que la gente viva se mete en ataúdes y se pasea por ahí? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Bueno, pues es que se trata de personas que padecían una enfermedad o que tenían algún tipo de problema en su vida y que se ofrecen a desfilar en este distinguido desfile si la Virgen los cura o si estos problemas se resuelven. En esta fúnebre celebración son los familiares de estas personas los que cargan con el ataúd y que van paseando, como os he dicho antes, por las calles del pueblo. Siempre, por supuesto, para agradecer a la Virgen sus milagros, sus curaciones, el solventar nuestros problemas y ayudarnos, y por lo tanto poder cargar con el peso de gente viva gracias a ella. Personas que les llamamos los ofrecidos y que van en procesión dentro de los ataúdes, ofrecen cuando tienen una dificultad en sus vidas, una enfermedad grave, un accidente o algo que les afecte personalmente o a sus familiares, se ofrecen a la Virgen y piden su intercesión para que les salve de este percance. Y cuando esto sucede, después ofrecen su promesa en salir en la procesión. También tenéis que tener en cuenta que esta festividad cuenta con toda una romería, así que también podemos disfrutar de un montón de bailes, de comida tradicional y en fin, las tan míticas fiestas gallegas en verano. Desde luego estas fiestas que no dejen diferente a nadie. La fiesta número 3 es tal vez una fiesta más conocida, pero que también es algo muy sorprendente a ojos de extranjeros y no en un sentido negativo. Son los concursos de castells, por ejemplo los que se celebran en Tarragona. En Tarragona podemos disfrutar todos los años de un concurso de torres humanas donde podemos encontrar las torres humanas más grandes y más altas del mundo. Este concurso es normalmente a principios de octubre y en ella podemos disfrutar de castells de hasta 10 metros de altura que son una absoluta locura y una barbaridad cómo son capaces de hacer eso, o sea, es increíble. Si no lo sabéis, estos castells no tienen ningún tipo de soporte o de sujeción, sino simplemente la fuerza humana y el trabajo en equipo para procurar que nadie se caiga y que la torre siga en pie. No está mal también incluir aquí que los castells han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que si no los habéis visto alguna vez tenéis que ir a verlos sí o sí. La definición de los castells es una unión del esfuerzo de todo un montón de gente de variopinta y de todos los niveles sociales para lograr un fin común, que es el castell. Por supuesto, no solo podéis ver estos castells en Tarragona en este concurso, sino que a lo largo de toda Cataluña, en diversas celebraciones, también podemos encontrar estos castells. Por cierto, si estoy pronunciando mal castells, perdonadme. Por ejemplo, también podéis verlos durante la Merced, el día de Sant Jordi o en la Diada, donde siempre vais a encontrar estas torres humanas. Y sí, si no lo sabéis, arriba del todo, en el piquito, siempre va un niño, así que hay que ser valiente. Es que, qué valor, de verdad. Yo los admiro profundamente, qué maravilloso. La fiesta número 4 es Suscríbete. Ay, perdóname, es que tenía que meterlo en algún sitio. Ahora sí, la fiesta número 4 es la batalla de vino que se celebra en La Rioja, concretamente en Haro. Como ya sabréis, el vino de La Rioja es uno de los más populares y más conocidos en España y también internacionalmente. A los españoles nos gusta celebrar fiestas que sean batallas, como la tomatina, por ejemplo, que os cuento en este vídeo de aquí. Nada más y nada menos que la fiesta de la tomatina. Aquí, como no podía ser menos, y como en La Rioja el producto estrella es el vino, ¿qué es lo que se tiran? ¡El vino!
El origen, se cree, se remonta a que un 29 de junio un aldeano, durante una romería hacia la ermita de los Riscos de Bibilio, este aldeano decidió refrescar a uno de sus compañeros vertiendo sobre él el vino que llevaba en su bota. Qué mejor manera para refrescarse, ¿no? Esto les debió parecer divertidísimo porque a partir de ahí cada año se viene celebrando esta batalla de vino donde cada año se usan hasta 130.000 litros de vino y donde la gente quizá llega blanca pero sale coloradísima. ¿Cómo vivís la batalla? Pues muy bonita. Ya hacía muchos años que no venía y hoy me lo he pasado bien. Como siempre, pero muy bien. En el vino no te importa. Al contrario, dices, échame más, échame más. Tengo que decir también que esta fiesta no es solo típica de La Rioja, sino que también, hasta donde yo conozco, se celebra en Ciudad Real. Y esta fiesta se llama La Zurra y básicamente es lo mismo. Mucha fiesta y mucho vino. Para beber y para tirarlo. Vámonos con la fiesta número 5. El Cascamorras en Guadix y Baza, en Granada. Esta es sin duda una de las fiestas más divertidas y con un origen muy gracioso. Y es que el Cascamorras es un bufón, va vestido de colores muy vivos y que proviene de la localidad de Guadix. Cada 6 de septiembre se acerca a la localidad de Baza para robarles, robarles la imagen de la Virgen de la Piedad. Sin embargo, todos los vecinos intentan impedírselo arrojándole pintura negra. ¡Mucha suerte y a por todas! Gracias. ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva! Si me tuvierais que definir el Cascamorra con tan solo una palabra, Increíble. Espectacular. Pasión. Y persiguiéndolo, por supuesto, por todas las calles del pueblo. El día 9 de septiembre el Cascamorras vuelve a Guadix con las manos vacías, lo que hará que los habitantes de Guadix se enfaden con él y que de nuevo lo persigan y lo manchen con pintura. No entiendo nada. Esta es una fiesta que tiene más de 5 siglos de historia. Esta me parece una festividad muy divertida porque esto de perseguir al Cascamorra, intentar mancharlo de pintura y perseguirlo por todo el pueblo me parece divertidísimo y además este Cascamorras hay que ver qué valía para correr e intentar zafarse de todo el pueblo. La fiesta número 6 es la fiesta de los enharinados en Alicante, concretamente en la localidad de Ibi. Cada 28 de diciembre los enfarinats imponen su particular justicia en la ciudad, llegando a la plaza principal de Ibi en Alicante y provocando una original batalla llena de harina, de huevos y de verduras. Estos personajes lo que hacen es hacerse con el control, con el poder del pueblo y se dedican a cobrar impuestos, impuestos. Después todo este dinero irá destinado a organizaciones benéficas, así que tiene un muy buen fin. Todo el que se niega a pagar estos impuestos será objetivo de estas bombas de harina. Resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Eso sí, a la hora de comer se produce un alto el fuego, se frena esta batalla para poder disfrutar de la gastronomía local, de los bailes y en definitiva de una buena fiesta de pueblo. Después, por supuesto, continúa esta batalla de harinas y mucha pólvora. Así que como veis, los enharinados, aparte de ser muy divertida, está llena de folclore y de cultura y me parece divertidísimo. La fiesta número 7 es una Nochevieja que se celebra en Granada. Ya sabéis que en España nunca falta la fiesta y esto es algo muy conocido. Y además, si hay que repetir una fiesta, se repite. Y este es el caso de esta festividad. En este pueblo granadino, cada primer sábado de agosto deciden celebrar de nuevo la Nochevieja. ¿Pero por qué? En 1994, los habitantes no pudieron tomarse las características uvas de Nochevieja debido a un error en la retransmisión televisiva de las campanadas. Ahora vamos a aprovechar la coyuntura de las fiestas de hoy para superarla, porque realmente es un traumilla que llevamos todos los berchuleros dentro y que creo que va a quedar totalmente eliminado. Y entonces un poquillo humillado, indignado y cabreado, dije, pues vamos a tener que hacerlo en el mes de agosto. Por eso decidieron que la llegada del año nuevo iba a ser también en agosto. La idea gustó tanto que esta fiesta no ha parado de crecer desde entonces y está cada vez más ganando mucha popularidad. Y cada año atrae a más de 10.000 personas que van en agosto a este pueblo granadino a disfrutar de los polvorones, de las uvas y de la fiesta. Así que sí, si la Nochevieja es maravillosa el 31 de diciembre y 1 de enero, imaginaos en agosto con el calorcito. Maravillosa. Y por
último llegamos al bonus track, a esta fiesta extra que quiero añadir aquí porque es desde luego mi absoluta favorita y tal vez es la más rara y la más curiosa. Y esta no es otra que el Salto del Colacho, que se celebra en Burgos, en la localidad de Castrillo de Murcia. El Salto del Colacho es una fiesta que data de 1621 y que está llena de tradición. Además combina elementos cristianos con elementos paganos y que celebra la victoria del bien sobre el mal. Todo el evento gira en torno a un espectáculo muy curioso, tal vez no es para todo el mundo. Todo empieza con una procesión donde el cura bendice a niños pequeños nacidos el año anterior y después de esto los pequeños se colocan en almohadas, camitas y almohadas delante de pequeños altares decorados con flores. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Tú qué crees que pasa? Llamándose el Salto del Colacho. Y bebés y almohadones. Pues lo que pasa, suscríbete, es que un hombre, el Colacho, vestido de colores muy llamativos y que representa al diablo, corre por las calles del pueblo golpeando a los habitantes, mientras que el público y los habitantes del pueblo le insultan y le dicen de todo. Una vez llega a esta zona donde están los bebés, el Colacho salta por encima de ellos para eliminar todo tipo de mal espíritu y para, como os decía, eliminar el mal de las vidas de estos niños y que tengan una vida llena de suerte, donde el bien domine sobre el mal. Bueno, esto, según dicen los habitantes del pueblo, da salud y buena suerte a estos niños que son saltados por el Colacho. He decidido traerla porque conozco la tradición a través de mi hermana, que está casada con un chico del pueblo. En su día yo llevé al niño de mi hermana porque una vez que lo saltan en los colchones, dice la tradición que te puedes quedar embarazada. Y bueno, pues cogí a mi sobrino, me quedé embarazada y ahora la traigo porque quería seguir con la tradición de venir. También dicen que si les saltan los niños están curados de hernia, que no padecen de hernia en el futuro. Tras esta ceremonia los niños son rociados con flores y por supuesto vuelven a los brazos de sus padres sanos y salvos. Y ahora aquí comienza la fiesta como siempre con baile, con vino, con comida y con música. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? No sé qué va a ser de mí ahora. Bueno, por lo menos no estás muerta, ¿no? Eso siempre. Déjame todo en comentarios. ¿Vosotros pondríais a vuestros hijos para que el Colacho les saltara? La verdad es que esta no deja indiferente a nadie. Y yo, el otro día que les enseñé esta festividad a algunos estudiantes extranjeros, todos ellos echaban las manos a la cabeza. Otra, por hoy. ¿Cuántas batallas tengo abiertas? Pero al final hay que entender que esto es parte de la cultura, del folclore de cada sitio y que, en fin, como habéis visto, España es muy diferente de arriba, abajo, para el centro y para adentro. ¿Se ha ofendido a alguien de momento? ¿No? Bien, bien. Bienvenida a la parte número 3, donde voy a contarte tradiciones y fiestas de pueblos de España y de dos ciudades también españolas, muy curiosas, muy sorprendentes y muy diferentes. Disfrútalas. Fiesta número 1. La fiesta del pan en Lubriñ, Almería. Se celebra cada 20 de enero. Hoy en Lubriñ, para celebrar el día de su patrón de San Sebastián, el pan viene del cielo. ¡Mucha seba, mucha seba! ¿Cuántos rojos le vamos a tirar al santo? ¿Más rojos? Si no se le tiran los rojos a San Sebastián, ¿qué pasa? Mucha seba. ¿Qué pasa si no le tiramos rojos a San Sebastián? Que no se cumple la promesa, cariño. Hombre, cariño. Caballero, la gracia, ¿dónde están? Cogerlos al aire. ¿De dónde se cogen? Cogerlos. ¿Del suelo también? Donde sea. Pero si dicen que las cosas del suelo no se cogen. Hasta pisar están buenos. Caballero, con la cantidad de rojo que tiene usted, se le va a caer el brazo. ¿Cuánto pesa esto ya? No, está acostumbrado. Este hombre está hecho. Sí, la cabeza está acostumbrada. Y un casco, caballero, un casco para ir a por la procesión. La gente de Lubriñ no necesitamos casco. La gente de Lubriñ no necesita casco. Si te cae un roscazo, te jode y te aguantas. ¿Dónde viene la fiesta, caballero? La época de la epidemia de la peste del siglo XVII. Entonces, los ricos, para no contaminarse con los pobres, en vez de darle el pan en la mano, se los lanzaban. Por tanto, era imposible el contacto con la epidemia de peste. Lo veo resguardado, padre, detrás de el paso del santo. Padre está resguardado. Porque además señalando los patos rojos. Sí, algunos llevamos ya encima. Algunos escochones ya lo veo. Pero que no tiene dedos el santo. Está el pobre, que están, claro, a panazos con él. Pues es que esto... ¿Cómo va a acabar el santo? Pues que cualquiera. Madre. Ni dedos, el santo. Yo el primer año que estoy aquí, pero
es que según la distancia de la que se tire, si el rosco viene muy... Ay, madre, su primer año, tío, me Este está te lo voy a flipando. regalar. Ay, muchas gracias, padre. Pero que tiene algunas fisuras en la Tiene imagen, fisuras, ¿no? Sí, tiene falta de Pero restaurar. los tazos que le pega y no la restaura, a lo mejor mantener le así. falta un Veremos a brazo. ver, veremos a ver, de cara a otro año, pero sí, tiene Pobre, falta de claro. restaurar. Normal, El o si problema lanza es que todos lo estos restaura roscos y el al año siguiente objetivo vuelve a es la figura, pues es que blanco y en botella. Esto es una carretilla. Una carretilla que hay que arrastrarla por Que todo van el pueblo. arrastrados, en realidad es una carretilla donde va el santo subido y la gente venga a tirar cosas, a tirar los panes y los roscos. Me fascina, me fascina. Yo a esto tengo que ir. ¡Cuidado, Dios! Le ha caído un palazo. Ay, no. Ay, no, no, qué palazo se ha llevado ese hombre. Repetimos la escena, ¿eh? ¡Sitio! ¡Oh, Dios! ¡No, la Virgen! Esto no había que me... Me encanta además porque dice la Virgen, el panazo que me ha caído. ¡Sitio! ¡No, la Virgen! ¡Se ha matado Paco! A mí me encantaría participar ahí, quizá en un balcón tirando los roscos, porque eso de que te caiga el rosco en la cabeza, vamos a ver. Número 2. El encierro del autobús en Torralba, Aragón. La historia se remonta a los años 70, cuando el ayuntamiento por error no pidió los permisos necesarios para celebrar encierros en la localidad. Y a cambio fue un autobús, y es un autobús, el que ahora corre detrás del que se atreva a participar. ¡Ve la música! ¡Los toros! ¡Vamos ya! ¡Valiente! ¡Vamos! ¡Adiós! Yo no sé qué es, pero bueno. Venga a correr. España nunca dejará de sorprender. ¡El autobús! ¡Ojo, con cuidado, Mira, como la... Yo estoy flipando. La charanga me encanta. Bueno, me ha encantado. Me ha encantado. Participaría también, me parece de verdad mucho mejor que con un animal. Creo que esto es una alternativa muy buena. Ole, ¿qué pasa? Me hago follower. Fiesta número 3. La traída en Mota del Cuervo, Cuenca, Castilla-La Mancha. Esta fiesta yo tengo que decir que la he visto en vivo y en directo porque mi novio, su familia son de allí. El origen es curiosísimo. Se dice que se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de moteños fue a socorrer a unos comerciantes que habían tenido un accidente en las cercanías del pueblo. Estos accidentados, cuando vieron la belleza de la talla de la Virgen, decidieron que mejor que los socorrieran era robarla a ellos. Así que la cogieron y se dieron a la fuga a toda velocidad. Vale, ahí la están sacando. Ya la tienen. ¡Mirad! ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, es que es muy fuerte esto, eh! ¡Ay! ¡Ay, pues no! Pues lleva la corona, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que decir que cuando lo ves en persona es muy impactante, que vayan corriendo con ella, que no se caiga. Pero es verdad que lo ves a lo lejos y tú dices, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? Este calor. Normal, te diré. Ay. Es que fijaos que no se cae, ¿eh? Es que muy fuerte, ¿eh? Yo la verdad que nunca había visto nada así y cuando lo vi me quedé sin palabras, de verdad. Ay, qué valor. Qué fuerte. ¡Ole! ¿Qué te ha parecido? Gente que son muy locos todos. Yo la primera vez que vi esto me quedé boquiabierta porque lo que digo, impresiona mucho que vayan corriendo con la imagen a cuestas y que no se caiga. Tenéis que ir a verlo porque es que es impresionante. Fiesta número 4. Carrera de caracoles en Tricio, La Rioja. ¿A que no sabías que un caracol es capaz de arrastrar el peso de un zapato y de una alpargata? Pues eso mismo fue lo que vio un vasco en 1986. Mientras veraneaba en Tricio, vio que un caracol arrastraba una alpargata y decidió apostar con el alcalde qué distancia podría recorrer el caracol arrastrando ese zapato.
Desde ese año se organiza una curiosísima carrera de caracoles cada 24 de agosto. Manchita, el caracol de Emma Cáceres, logró arrastrar una lata de 350 gramos de peso a lo largo de 120 milímetros, convirtiéndose en el ganador de la popular carrera de caracoles del municipio riojano de Tricio. La 17ª edición de esta carrera tuvo lugar durante la celebración del Día del Caracol, dentro del programa de las fiestas de San Bartolomé, y reunió a más de 88 niños. Desde luego. Cada caracol competía por arrastrar la máxima distancia posible una lata de conservas pegada con loctite a su pequeño caparazón. Una vez terminada la carrera y haciendo honor al nombre con el que se conoce a los habitantes de esta localidad, caracoleros, se degustaron más de 1.200 raciones de estos moluscos. Madre mía, eso es muy fuerte. Yo ante esto solo tengo que decir, ole, 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 los caracoles. Mira, y con las palabras que se comentan y decimos a la balala. Fiesta número 5. La danza de la muerte en Verges, Cataluña. Tiene un origen que se remonta a la Edad Media y que nos muestra lo inevitable de la muerte. Vale, aquí es una noción como la representación. La muerte es la única danza que es se la ha única que se conservado hasta conserva. nuestros días, y cada Jueves Santo salta. ¡Qué iluminación! Fijaos, está todo rojo, ¿eh? Mira, ya están preparándose. ¡Qué guay! Tiene que ser impactante esto, ¿eh? En silencio, el tambor, los danzantes. Madre mía. Guau, tiene que ser muy tétrico esto, ¿eh? Impresión en pantalla, pero en persona tiene que ser increíble esto. ¡Qué guay! Oye, pues me gustaría verlo, la verdad, ¿eh? Me gusta. Además que me parece muy interesante. Me encanta. Fiesta número 6. El Mariquelo de Salamanca, en Castilla y León. Aquí me perdonaréis que no es un pueblo. Ya os he dicho que la mayoría son pueblos, pero hay 2 ciudades. Esta es una. No pasa nada. ¡No es verdad! Los orígenes del Mariquelo de Salamanca se remontan al terrible terremoto de Lisboa en 1755, que también afectó a Salamanca. Al comenzar los temblores, toda la gente corrió a refugiarse dentro de la catedral, que por fortuna se mantuvo en pie. El cabildo catedralicio, que vio en aquello un designio divino, mandó que cada año subiera una persona a lo alto de la catedral para hacer repicar las campanas en agradecimiento a Dios. Madre mía, ¿eh? Para subir ahí. Pasado 28 desde la primera edición. ¿Qué decir? Te damos gracias a Dios por ello. Ay, cómo va subiendo. Ay, madre mía, ¿eh? Ya, y qué valor. Ay. Pero yo, cerca del cielo. Es que mirad. Ay, qué miedo, madre mía. Ay, bueno, yo no podría hacer esto, ¿eh? Ay, qué reparo me da. Me da muchísima cosa mirar, ¿eh? Porque además es que se nota que está haciendo un esfuerzo. Tiene que subir hasta arriba del todo. Ya. Menudas vistas, ¿eh? Madre mía, qué bonito. Ya baja para abajo. Uf. Mira. Estoy sudando, que he pasado un mal rato. Ojo el Mariquelo, qué valor, ¿eh? Ole y ole. Increíble. Fiesta número 7. La batalla de merengue en San Sebastián. De nuevo, la segunda ciudad. Todo lo demás son pueblos. Prometido. Ay. No habrá paz para los golosos. Lo que nos gusta a los españoles, una buena batalla de lo que sea. Madre mía, pero yo esperaba hoy merengue para comer, pero merengue para qué. Y para cenar vas a tener. Madre mía, qué locura. Hemos hecho 300 litros de merengue. 300 litros. Dato curioso, también he encontrado esta festividad en Guipúzcoa, donde también hay una batalla de merengue. Ay, ahora que se lo tienen que pasar, bomba, ¿eh? Es que esto los niños lo tienen que disfrutar muchísimo, estoy segura. Ay, que tiene merengue en los ojos. Ay. Bueno. Es que lo que nos gusta a los españoles es una buena batalla, ¿eh? Que esto en anteriores episodios de esta serie de vídeos lo he contado. Batalla de tomate, batallas de harina, batallas de vino.
que una batalla siempre está bien, es divertida. ¡Qué cantidad de merengue! Me encanta. Bueno, iba a acabar, si yo participo, iba a acabar en Pachá, harta de merengue, pero oye, me parece una idea fabulosa, genial. Española, seguro. Y oye, muy dulce, me gusta. Fiesta número 8. La Festa Normanda en Foz, Galicia, basadas en las antiguas invasiones vikingas al reino de Galicia, en las cuales una inmensa flota intentó atacar al pueblo de Foz. Los habitantes, atemorizados, subieron al monte Alto de la Grela para pedir ayuda al obispo Gonzalo. Este, para salvar a su pueblo, recurre a los milagros. Atención a lo que se viene. Gonzalo se arrodilló, el cielo empezó a nublarse y el clérigo levantó su bastón. Cada vez que el clérigo se arrodillaba y el bastón tocaba el suelo, una de las naves vikingas se hundía. Así fue hundiendo todas excepto a una para que volviera y corriera la voz de que no debían volver a atacar el pueblo de Foz. Tras ello, el obispo fue beatificado y se convirtió en San Gonzalo, y el monte Alto de la Grela cambió su nombre por Dobispo Santo, donde además hay una capilla en su honor. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué guay! Oye, esto me parece muy guay. Vamos ahí. Bueno, me encantan los barcos, los trajes, las velas. ¡Qué chulo! ¡Ay, madre, a pedrazos! ¡Qué guay! ¿Por qué llevan a uno arrastras? Funeral normando. Vale, es que me parece impresionante. Qué bonito, ¿eh? Madre mía. Me ha encantado. Ya nos acercamos al final, vámonos con la fiesta número 9, la fiesta troglodita en Piñar, Granada. Esta fiesta de la prehistoria nació con la finalidad de promocionar turísticamente la espectacular Cueva de las Ventanas, un monumento natural enclavado en Piñar. Claro, este es el sitio, estas son las cuevas. El GPS dice que aquí está la cueva prehistórica, pero es que aquí no hay nada, vamos, yo no entiendo la... ¡Ah! Toma, como el del roscazo. ¡Sitio! ¡No, la Virgen! Esto hacéis vosotras. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos huesos parecen huesos de verdad, ¿eh? Sí, sí, son de muslos de pollo. ¿Son huesos de verdad? Sí, sí, sí. Los curamos, los ponemos con agua oxigenada, se ponen blanquitos y luego los usamos pues para collares y pendientes. Y con estas cositas que es lo que hacéis... Haciendo fuego. Vamos ahí. ¡Ay, ya! ¿Sí ha hecho? ¡Sí ha hecho! Estoy flipando. ¡Ole! ¡Ole! Oye, esta fiesta cuanto menos es curiosa. No entiendo nada. Para generar turismo en esta cueva me parece una idea maravillosa. Es algo muy diferente también. Me encanta. Mis 10. Por último, agárrense fuerte, abróchense los cinturones, que viene la fiesta número 10. La fiesta del cipote gato en Tarazona, Zaragoza. Esta fiesta se celebra cada 27 de agosto. Cipote. Ay. Una lluvia de tomates y miles de personas gritando cipote. Ay, ¿cómo va? Cipote. Las reglas son sencillas. Un hombre, disfrazado de arlequín y con la cara cubierta, debe abrirse paso entre la multitud hasta alzarse sobre la estatua que lleva su nombre en la Plaza de España. Un año más el cipote gato ha conseguido terminar su recorrido por las calles de Tarazona, en Zaragoza. Aunque lo de esquivar los tomates ha sido imposible. 12.000 personas han lanzado 15.000 kilos durante estas fiestas de interés. Las 12 en punto, el cipote gato se asoma a la calle y comienza una lluvia despiadada de proyectiles. Entre miles de tomatazos es arrastrado por una marea humana, unas 12.000 personas que gritan su nombre mientras le acribillan. Su identidad por el momento es todo un misterio y sus vecinos llevan munición de sobra, 15.000 kilos de tomates. Nosotros nos hemos convertido en el otro blanco. Se supone que esto es una lucha... ¡Adiós!
La zona entera se tiñe hoy de rojo. Con tantos ánimos, el cipote gato ha conseguido llegar a la estatua que lo ha encumbrado como a un héroe. Pero es que qué emoción llegar allí. Nunca llevar un traje tan poco favorecedor y llamarse cipote gato hizo tan feliz a un hombre. Cipote. Desde luego que no. Vamos, después de este vídeo tienes un montón de cosas que contar a tus amigos, familiares y conocidos. Pero antes de irte, déjame pedirte que si te ha gustado este vídeo me dejes un buen me gusta y que te suscribas si quieres seguir aprendiendo idiomas conmigo, disfrutando y conociendo otras culturas y también disfrutando y riéndote de mis malentendidos como profe de español. ¿Cómo? ¡Dos cojones! Bienvenida al canal. Oye, y te recomiendo muy encarecidamente que te vayas a ver este vídeo, que es que yo sé que te va a encantar, si es que lo sé. Vete a verlo. ¡Chao!